Muy buenas, en este vídeo de cosas que ya sabemos vamos a recordar cómo se calcula el dominio de una función. Primero, ¿qué es el dominio? Pues el dominio son, dada una función que esté definida, y ahora vemos cómo se calcula, para qué valores de x esa función existe. Vamos a verlo primero gráficamente y luego ya nos metemos con la parte numérica. Por ejemplo, con esta función. Primero, estamos buscando valores de x, ¿vale? Tenemos que fijarnos siempre en para cada valor de x, que están en este eje, si existe la función. Por ejemplo, si cogemos estos puntos de x por aquí, vemos que no hay función ni por arriba ni por abajo que corresponda a esos valores de x, con lo cual todo esto, hasta este menos 4 de por aquí, no está en la función, porque para cada esos valores de x no hay función. Para más o menos el menos 4, ¿vale? Aquí tendríamos una asíntota. Para esos valores ya sí tenemos función, ya sí hay trazo, con lo cual todo esto sí entra en el dominio. Hasta que llegamos aquí, que esto más o menos será el menos 2, que está incluido. Es decir, aquí hay dominio hasta el menos 2. ¿Qué pasa entre el menos 2 y el 2, que es este otro punto de aquí? Pues en este tramo de aquí, para cada valor de x de ese intervalo, no hay ningún valor ni arriba ni abajo, es decir, no hay trazo de la función. Luego esto no está en el dominio. Del 2 al 15, y el 15 no está incluido, sí habría dominio, ¿vale? Para este punto de x podemos encontrar este punto de la función, para el 10 la función vale este otro valor de y, es decir, el trazo existe, está dibujado. En el 15 no hay dominio, porque aquí el punto está abierto, no está incluido, y aquí el punto también está abierto. Y a partir del 15, pues hasta el 20 y tantos, y esto se supone que seguiría hacia abajo, sí hay dominio. Con lo cual, simplemente con lo que tenemos aquí, ¿cuál sería el dominio de la función? Pues el dominio sería, vamos a poner que es del menos 4 abierto, porque hay una asíntota, al 2, al menos 2, perdón, cerrado. Además, tendríamos del 2 al 15 abierto y además, lo pongo aquí abajo, del 15 abierto, porque en este tramo tampoco está incluido, hasta el, vamos a poner que es el menos el 28. Ese sería el dominio de esta función que tenemos aquí dibujada. ¿Qué se trata o qué hay que hacer ahora? Pues hay que calcular el dominio de una función sabiendo solo su expresión algebraica, y vamos a verlo por tipo. Bien, supongamos que tenemos, por ejemplo, una función que es polinómica, por ejemplo 3x al cuadrado más 7, por ejemplo. Bien, ¿cómo hacemos matemáticamente el dominio? Bien, pues las funciones van a tener dominio siempre que para cada valor de x pueda calcular la función. En el caso de las funciones polinómicas es muy sencillo. Ponga el valor que ponga aquí de x, siempre voy a poder calcularlo. Por ejemplo, si x vale 0, pues 3 por 0 más 7, pues esto es 7. Si x vale, por ejemplo, menos 1, pues esto sería 3 por menos 1 al cuadrado más 7. Menos 1 al cuadrado sería positivo, 3 más 7, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ¿cuál es el dominio de una función polinómica? El dominio de una función polinómica es todo R, todos los números reales, o bien si lo queréis poner de otra manera, de menos infinito a infinito. Cualquier número que yo coja lo puedo calcular, y este sería el caso más sencillo. Otro tipo de funciones que aparecen mucho en el bachillerato de ciencias sociales, bueno, pues las funciones racionales, donde tenemos un polinomio arriba, vamos a poner 3x al cubo más x cuadrado menos 3, por ejemplo, y un polinomio abajo. Vamos a empezar con uno sencillito. Bien, ¿qué sería el dominio de todo esto? Pues serían todos los valores de x que yo pueda coger y pueda calcularlo. Arriba no va a haber ningún problema, porque para cada valor de x yo siempre puedo calcular esto, pero los problemas de dominio los vamos a tener en el denominador. Cuando x vale 7, arriba ¿qué tendría? Pues 3 por 7 al cubo más 7 al cuadrado menos 3, lo que sea, pero abajo tendría 7 menos 7, que es 0. Y cualquier número dividido por 0 no lo puedo calcular. Aunque, nota aparte, sí podría calcular el límite. Yo sí puedo hacer el límite de esta función cuando x tiende a 7, tanto por la izquierda como por la derecha, y daría pues infinito con el signo que corresponda. Pero lo que no puedo calcular es la función en el punto, ¿vale? Solo puedo dividir entre 0 cuando estoy haciendo límites y da infinito. Cuando no estoy haciendo límites no puedo definir
No puedo dividir entre 0, con lo cual esto no existe. Con lo cual, ¿cuál es el dominio de una función racional? Pues van a ser siempre, el dominio de esto sería todo R menos aquellos números que hagan 0 el denominador. ¿Cómo los calculo? Bueno, resolviendo esta ecuación de primer grado. X menos 7 igual a 0, con lo cual cuando x vale 7, pues el dominio es todo R menos, corchete, el 7. Si esto fuese un polinomio de segundo grado, pues tendría que resolver una ecuación de segundo grado. Si esto fuese un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, también podría hacerlo por Ruffini. Y todos aquellos puntos que me hagan el denominador 0 no están en el dominio, se los quitamos. Todos los demás números menos este. Otro tipo de dominios que nos podemos encontrar, bueno, los de raíces, por ejemplo, x menos 2. Bien, si la raíz es una raíz de índice par, por ejemplo 2, 4, 6, 8, solo podemos calcular raíces de números positivos, con lo cual el dominio de estas funciones serían todos los valores de x a partir de que esto es 0 o más. En este caso, cuando x vale 2, si queréis igualáis esto a 0, vemos que cuando x vale 2, esto ya lo puedo calcular. 2 menos 2 es 0, la raíz de 0, ¿vale? Sería 0 y la raíz de 0 es 0. Lo puedo calcular. Sin embargo, raíces negativas no. Con lo cual, ¿cuál sería el dominio de esta función? A partir del 2, porque es el número que hace esto 0, y a partir de ahí cualquier número positivo. Eso no me pasa si tengo raíces impares. Por ejemplo, la raíz cúbica de 5x cuadrado menos x más 12. Eso lo puedo calcular siempre, porque raíces de índice impar las puedo calcular ya sea de números negativos, positivos o 0, con lo cual el dominio de esta otra función sí sería todo R. Cualquier valor de x que yo ponga aquí lo puedo calcular precisamente por eso. Más las funciones exponenciales. 3 elevado, por ejemplo, a x. Esto lo puedo calcular siempre, ¿vale? Si aquí pongo un número positivo, por ejemplo f de 5, pues sería 3 elevado a 5, el número que sea, que lo puedo calcular. Si yo pongo 0, cuidado con las propiedades de las potencias, 3 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto para 0 también lo puedo calcular. Y para cualquier número negativo, por ejemplo el menos 2, esto sería 3 elevado a menos 2, que cuidado con las propiedades de las potencias, esto no es un número negativo. Esto sería 1 partido 3 elevado a 2. Siempre que teníamos potencias de exponente negativo, eso era una división, ¿vale? Esto sería un noveno, que en todo caso también se puede calcular. Luego el dominio de funciones exponenciales es todo R. ¿Qué más nos quedaría? Pues nos quedarían las funciones logarítmicas de cualquier base, por ejemplo, logaritmo neperiano de 3 más x, por ejemplo, ¿vale? O logaritmo de cualquier base. Bien, ¿qué hay que recordar de esto? Pues hay que recordar que solo existen los logaritmos de los números positivos. Vamos a igualar esto a 0, y esto nos daría que x es igual a menos 3. Cuando x vale menos 3, esto sería 0. f de menos 3 sería el logaritmo neperiano de 0. Y eso no existe. ¿Por qué? Si recordáis lo que es un logaritmo, el logaritmo lo que nos decía es, la solución de un logaritmo es a qué número tenemos que elevar la base, en este caso logaritmo neperiano, a qué tenemos que elevar e para que nos dé 0. ¿Vale? Sería qué valor x hace que e elevado a x valga 0. Y esto no se puede dar nunca, ¿vale? Porque ya hemos visto antes que cuando yo elevo a cualquier cosa nunca me puede dar 0. O son fracciones o e elevado a 0 es 1. Con lo cual, ¿cuál sería el dominio de esto? Pues el dominio de esta función serían todos los números que hagan esto positivo. Pero el 0 no está incluido, es decir, el menos 3 estaría abierto. Números ya un poco mayores que menos 3 ya harían esto un número pequeñito pero positivo, y a partir de ahí hasta el infinito. Y fundamentalmente en el bachillerato de ciencias sociales esto es lo que más nos encontramos, o funciones racionales, que son las que más salen, funciones con raíces, funciones con logaritmos. Si nos encontrásemos funciones, vamos a poner un g de x, seno o coseno, de lo que sea, x al cuadrado más 2, por ejemplo, o una función h de x que fuese el coseno de x menos 1, estas las podemos calcular siempre. Y también podríamos tener funciones tangenciales, ¿vale? La tangente, por ejemplo, de x al cuadrado, que tendrían como dominio de estas funciones sería todo R, como estas dos, menos
todos aquellos valores en los que la función x cuadrado fuese igual a pi medios y luego todas las vueltas que eso pudiese dar, k por pi. ¿Vale? Recordar que todas las funciones trigonométricas al final son cíclicas y van dando vueltas en función de el punto en el que estemos de la circunferencia. Pero sí es cierto que las funciones trigonométricas en el bachillerato de ciencias sociales entran muy poquito menos, con lo cual si manejáis bien las anteriores, pues yo creo que ya tenéis bastante hecho. Muy bien, pues esto es todo, un saludo.